vamos a continuar con el estudio breve de los grupos que nos quedan del bloque D. Recuerdan ustedes que lo que vimos hasta ahora es que los elementos paulatinamente, sobre todo los elementos de la primera serie, fueron mostrando cada vez una mayor reactividad. Por ejemplo, el escandio es un agente reductor con un alto potencial de reducción. El titanio es relativamente inerte, pero es atacado, por ejemplo, por ácidos en caliente. El vanadio reacciona con ácido nítrico, el cromo con ácido clorhídrico, y el manganeso, que fue el último que vimos, reaccionaba lentamente con agua y es pirofórico. O sea que lo que estamos viendo es que poco a poco los elementos son cada vez más reactivos. Y ahora vamos a ver el grupo 8, que está formado por el hierro, el rutenio y el osmio. Y lo que vamos a ver ahora es que justamente en este grupo, en la primera serie del bloque D, se manifiesta la mayor reactividad. Y después comienza nuevamente a disminuir. Y siempre otra cosa que se ve en general es que los metales de la primera serie son más reactivos que los de la segunda y de la tercera serie del mismo grupo. El hierro es un metal muy importante para el ser humano. Por un lado, porque es un elemento muy abundante, recuerdan, es el metal del bloque D más abundante, y además es relativamente fácil de obtener. Por eso el ser humano hace más de 3000 años que emplea el hierro con distintos usos. Usos buenos como para construir un arado y usos no tan buenos como para construir una espada. El hierro además es un elemento esencial, o sea, todos nosotros necesitamos hierro para vivir. Además, es importante en la Tierra, no solamente en la corteza terrestre, sino que es abundante en el interior de la Tierra. ¿Recuerdan ustedes? Cuando vimos la energía de enlace por nucleón, justamente el isótopo 56 del hierro es el que tenía la mayor energía de enlace por nucleón. Todo eso hace entonces que el hierro tenga gran abundancia y además que tenga muchas aplicaciones. El principal uso del hierro es en la industria del acero, pero además se usan óxidos de hierro como agentes, por ejemplo, para pulido y afilado, como el trióxido de hierro. Se usan pigmentos de distintos colores, por ejemplo, un pigmento rojo es la forma alfa del trióxido de hierro, un pigmento negro es el tetróxido de hierro, uno marrón rojizo es la forma gamma del trióxido de hierro y un pigmento amarillo, el oxihidróxido de hierro 3. Y todos estos pigmentos tienen muchas aplicaciones. Se usan como pigmentos en pinturas, pero también en cosmética y en alimentos. El metal tiene propiedades que seguramente conocen. Es un metal relativamente blando y maleable. Es lustroso y cuando está finamente dividido es pirofórico. Y es relativamente reactivo a temperatura ambiente. Todos saben que si se tiene hierro y queda expuesto, por ejemplo, a la humedad ambiente, se va a ir oxidando. Y como dijimos, es un elemento esencial. El ser humano promedio tiene unos 4 gramos de hierro, pero el hierro en exceso es tóxico. Los estados de oxidación más estables del hierro ya los vimos, son el +2 y el +3,
pero se conocen algunos compuestos que no son estables y no son muy abundantes con estados de oxidación, +4, +5 y +6. Como vimos, tienen importancia los óxidos, forman muchos compuestos el hierro, pero bueno, vamos a ver brevemente algunos óxidos. El trióxido de hierro es un sólido polimórfico y es ferromagnético. Y además forma óxidos mixtos que tienen distintas cantidades de hierro 3 con algunos otros elementos con estado de oxidación 2 y que son ferritas. El tetróxido de hierro es también un óxido mixto que tiene hierro 2 y tiene hierro 3 y es un sólido negro ferromagnético. El monóxido de hierro es un sólido negro insoluble y cuando se le adiciona un álcali precipita el trióxido de hierro, que es blanco. Forma una gran cantidad de complejos octaédricos en solución acuosa, que vamos a ver en el próximo tema, muchos ejemplos de ellos, y también forma muchos compuestos organometálicos. El rutenio y el osmio son metales muy duros. De hecho, el osmio es tan duro que eso limita mucho sus usos. El rutenio no es muy abundante, no tiene demasiados usos, pero algunos ya los vimos. Uno de los usos que tiene el rutenio es que el óxido de rutenio es el ánodo que se usa para la obtención de cloro en la celda de cloroálcali. Los dos metales son relativamente nobles. El rutenio se pasiva y el osmio en polvo puede reaccionar con el oxígeno y se disuelven en fundentes alcalinos como hidróxidos fundidos. En solución acuosa existen solamente formando complejos y forman compuestos con enlaces múltiples metal-metal. Los elementos del grupo 9 son el cobalto, el rodio y el iridio. El cobalto tiene muchas aplicaciones en la industria del acero sin carbón, en la fabricación de imanes, en la fabricación de aleaciones no ferrosas que se usan, por ejemplo, en motores a reacción. Se usan compuestos de cobalto como catalizadores y se han usado desde la antigüedad. Ya los antiguos egipcios usaban pigmentos de color azul, que son unos pigmentos que en pequeñas cantidades dan un color azul muy brillante, que se usan en esmaltes, en vidrios, en esculturas. Y el cobalto es esencial para la vida, es constituyente de la vitamina B12, por lo tanto también se usa en aditivos alimentarios que contienen esta vitamina. El metal es un metal blanco azulado, duro y quebradizo, y es menos reactivo que el hierro. Por ejemplo, se disuelve lentamente en ácidos diluidos y en ácido nítrico se pasiva, y no se disuelve en álcalis. Como ya dije, es esencial para la vida y los estados de oxidación más importantes son el +2 y el +3. Con oxígeno forma el óxido de cobalto, que es un óxido insoluble de color verde, y que forma el hidróxido de cobalto, que es rosado en su forma más estable o también puede ser azul, y es anfótero, se disuelve en álcalis en caliente y forma sales que son hidroxocomplejos. Esta es la estructura del complejo tetrahidroxocobaltato. Y el tetróxido de dicobalto es un sólido negro grisáceo que es insoluble y es un óxido mixto.
Es una mezcla de cobalto 2 y cobalto 3. El rodio y el iridio, como vimos, son los metales que tienen menor abundancia de lo que D. El rodio, como vemos en esta foto, es muy brillante, refleja la luz y además es resistente a la corrosión, pero es caro porque no es muy abundante. Por eso se usa como un recubrimiento de un espesor muy chico, por ejemplo, para cubrir espejos o superficies que necesitan que se refleje la luz. Además, el rodio forma algunos compuestos organometálicos que son usados como catalizadores en la industria. Por ejemplo, se usa un compuesto organometálico de rodio en el proceso Monsanto para producir ácido acético a partir de metanol. Un compuesto organometálico de iridio se usa para el mismo proceso, o sea, para obtener ácido acético a partir de metanol en el proceso Cativa. Son metales duros y nobles. De hecho, el iridio es el metal que mejor resiste la corrosión. Y además, como ya vimos también, es muy denso, pero es quebradizo. No son atacados por el agua regia y se disuelven en fundentes alcalinos. En solución acuosa no existen formando iones libres, sino que siempre existen formando complejos. Y forman compuestos con enlaces metal-metal. Los elementos del grupo 10 son el níquel, el paladio y el platino. El níquel está ampliamente distribuido en la corteza terrestre y también en el interior de la Tierra. Se cree que aproximadamente el 10% del núcleo de la Tierra está formado por níquel. Se usa sobre todo en aleaciones resistentes a la corrosión y también se usa depositando una fina capa protectora en el proceso que se conoce como niquelado. Se usa en la fabricación de monedas, en la fabricación de aceros, del metal monel, que es un metal que tiene un 68% de níquel y un 32% de cobre, y que, como vimos, era resistente al flúor y al fluoruro de hidrógeno. Se usa en las baterías recargables de hidruro de níquel y de níquel cadmio, y también se usa en catalizadores. El metal es duro, es maleable, dúctil, de un color blanco grisáceo y se disuelve lentamente en ácidos diluidos y en ácido nítrico se pasiva, no se disuelve en álcalis y no se conoce un rol biológico del níquel en los organismos superiores. Sin embargo, sí se conoce que cumple funciones en algunas enzimas en bacterias, como por ejemplo la bacteria que produce úlceras estomacales. En algunas personas puede producir dermatitis por contacto y el estado de oxidación más estable es el +2. Sin embargo, se conocen compuestos con estado de oxidación +3 y +4 que son agentes oxidantes. El níquel vamos a ver que forma complejos con distintas geometrías. Se usa en baterías recargables que tienen hidróxido de níquel y el
hidróxido de níquel. Con halógenos forma sólidos coloreados y con oxígeno forma el monóxido, que es un sólido insoluble de color verde. Es un óxido básico y que reacciona con ácidos dando sales. El paladio y el platino son metales duros, son maleables y dúctiles. Son resistentes a la corrosión y vimos que el paladio se caracterizaba por absorber hidrógeno. Eso era uno de sus usos, pero el mayor uso del paladio es en la fabricación de catalizadores, por ejemplo, en los convertidores de autos. En el caso del platino, tiene usos, por ejemplo, en el laboratorio, en electrodos, en crisoles, cuando es necesario su uso y no se puede evitar porque es caro. También se usa en catalizadores, pero el mayor uso que tiene el platino es en joyería. El paladio se disuelve en ácidos oxidantes en caliente y los dos se disuelven en agua regia, como vimos en la viñeta al principio de esta clase. Y son atacados por los óxidos de los metales alcalinos cuando están fundidos. En solución acuosa existen formando complejos. Y el platino además forma algunos complejos que vamos a ver cuando veamos química bioinorgánica, que tienen aplicaciones para tratar algunos tipos de cáncer. Los elementos del grupo 11 son unos viejos amigos del ser humano. El ser humano los usa desde hace más de 5.000 años. Por un lado, por sus propiedades y por otro lado, porque existen libres en la naturaleza. El cobre tiene muchas aplicaciones, sobre todo por ser un buen conductor de la electricidad y del calor. El mayor uso que tiene es el relacionado con la conducción eléctrica, por eso se usa en la fabricación de las placas, de los chips, de las baterías, de los cables. Para todo eso es necesario cobre. Además se usa en tuberías de agua o de vapor, se usa en techos para acuñar moneda, para fabricación de aleaciones que son resistentes a la corrosión. Hay algunas que se conocen también desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el latón, que es una aleación de cobre y zinc, o el bronce, que es una aleación de cobre y estaño. Además se usan compuestos de cobre, algunos por ejemplo compuestos organometálicos, que se usan como catalizadores, y el sulfato de cobre se usa como fungicida, que es de un color azul intenso. El metal es conocido, se distingue fácilmente porque es de color rojo, es blando, es maleable y dúctil. Además es resistente a la corrosión. Por exposición al aire, lo que hace es perder brillo y queda recubierto de una pátina de color verdoso que se llama verdigris. Es un carbonato básico de cobre. Y como dije, tiene una alta conductividad eléctrica y térmica y es el elemento de la primera serie del bloque D más estable, o sea, es el que es menos reactivo. Es esencial para la vida, se combina con oro en todas las proporciones y tiene estados de oxidación +2, que es el más estable, y +1, que
se desproporciona. El cobre, ahora como es más estable, para que reaccione con ácido sulfúrico hace falta calentar, o sea, reacciona con ácido sulfúrico concentrado y en caliente, pero sí reacciona con ácido nítrico. Se combina con los halógenos y los haluros con cobre con estado de oxidación 2 tienen distintos colores. En cambio, los haluros de cobre más 1 son blancos. Con oxígeno forma el monóxido, que es un sólido negro y es un óxido básico, y reacciona con ácidos dando sales como el sulfato de cobre. Y el óxido de cobre 1 es un sólido rojo y se usa como pigmento y es insoluble en agua. La plata y el oro son metales nobles, son maleables y dúctiles. La plata es el metal que tiene la mejor conductividad eléctrica y térmica. Por eso se usa como conductor, cuando es necesario aprovechar sus propiedades, aunque tiene un costo mayor. Y el oro es el metal más dúctil. No se disuelven en ácidos no oxidantes, pero son atacados por el agua regia. La plata al aire se empaña, sobre todo por la presencia de sulfuros, y forman complejos. Tanto la plata como el oro forman nanopartículas coloreadas. Las nanopartículas de oro se han usado como colorantes de vidrios desde la antigüedad. No tienen un rol biológico conocido, pero la plata se usa, el catión plata más 1 se usa como bactericida en algunas cremas y el oro se ha usado en el tratamiento, por ejemplo, de artritis. Y además se ha usado hacer coronas, por ejemplo, de dientes. En la naturaleza, la plata y el oro existen en estado nativo. Como vimos en el video, en la Argentina hay algunas minas que tienen plata y oro. Y la plata además existe formando sulfuros o teleruros, como la argentita y la silvanita. Y se obtiene la plata sobre todo del refinado de, por ejemplo, el cobre, el níquel o el plomo. Cuando se quiere separar a la plata o el oro de los minerales con los cuales está mezclado, lo que se hace es agregar cianuro. En esas condiciones se forma un complejo que disuelve al metal y que permite separarlo entonces ahora del resto de los metales que existen en el mineral y que no forman complejos con el cianuro. La plata y el oro, si bien son nobles, reaccionan con los halógenos, formando compuestos con estado de oxidación más 5 en el caso del oro y en el caso del oro y la plata con estado de oxidación también más 3. Y se conocen óxidos y sales de estos elementos. Por ejemplo, acá vemos las fórmulas de algunos, y algunos de estas sales son
usadas en el laboratorio, como por ejemplo el nitrato de plata. Hemos visto hasta ahora que los metales que están en el bloque D hacia la derecha y hacia abajo sobre todo, salvo los metales del grupo 12 que vamos a ver más adelante, son en general poco reactivos y son resistentes a la corrosión. Se dice que son nobles. El carácter noble se debe al fuerte enlace que hay entre los átomos de los metales y además a las altas energías de ionización que tienen. El carácter noble se observa en los metales del grupo 11 que se llaman metales de acuñar, porque son los que se han usado para hacer monedas. Hoy en día ya no hay monedas de oro, pero se siguen comprando lingotes de oro, y los metales que se llaman los metales del grupo del platino son los elementos de los grupos 8, 9 y 10 de la segunda y de la tercera serie. Estos son los elementos del grupo del platino y suelen tener precios también elevados. Por un lado porque son nobles y por otro lado porque dijimos no son muy abundantes. Estos elementos son el rutenio, el osmio, el rodio, el iridio, el paladio y el platino. El problema que tienen algunos de estos metales, a pesar de ser nobles, es que son atacados por el agua regia. No todos los metales son atacados por el agua regia. Vimos que algunos se salvan, sobre todo a veces porque se pasivan. El agua regia es una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico. Tiene 3 partes de ácido clorhídrico y una parte de ácido nítrico. ¿Por qué esta combinación? Porque nosotros vimos que el ácido nítrico es un agente oxidante y por otro lado el anión cloruro es un agente complejante, o sea, tiende a secuestrar a los iones de la solución y forma complejos estables. Por ejemplo, para el oro, lo que ocurre es que el oro es oxidado por el ácido nítrico y se forma el catión oro 3. Pero una vez que se forma el catión oro 3 en presencia del anión cloruro, se forma el complejo tetracloroaurato y este complejo ahora es estable. Por lo tanto, el oro se va consumiendo, así que cada vez se va disolviendo más oro y se va formando este complejo estable.